¿Sabías que existe una fuerza sobrenatural, activa en este exacto segundo, que es la única razón por la cual la civilización humana aún no ha colapsado completamente bajo el peso de la propia maldad? Muchas veces miramos los titulares, vemos guerras, corrupción y crisis morales y tenemos la sensación de que el mundo está a la deriva. Pero la verdad revelada en las Escrituras es aún más impactante. El mal absoluto ya está listo para manifestarse. El escenario global está perfectamente montado. Pero el protagonista de la perdición está siendo impedido de entrar en el escenario por una barrera divina. Hay un detentor, una resistencia invisible que sostiene la furia del misterio de la iniquidad, de la misma forma que una represa sostiene una inundación devastadora. Si esa restricción fuera removida hoy, lo que llamamos tiempos difíciles, se convertiría en un recuerdo nostálgico ante el terror que tomaría control del planeta en cuestión de horas, pues lo que está en juego no es solo política o sociedad, sino una lucha espiritual donde una entidad misteriosa mantiene el propio infierno en espera. Muchas veces, al mirar las noticias o observar la degradación moral a nuestro alrededor, tenemos la nítida sensación de que algo está fuera de lugar, como si una presión invisible estuviera empujando a la humanidad hacia un abismo inevitable. Y esa percepción no es fruto de nuestra imaginación, sino una realidad espiritual descrita con precisión, desgarradora en las Escrituras sagradas. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos alerta que el misterio de la injusticia ya opera, una verdad que resuena a través de los siglos y llega a nosotros con una urgencia palpable, revelando que el mal no es solo una ausencia de bien, sino una fuerza activa, inteligente y articulada que trabaja incesantemente en los bastidores de la historia humana. No estamos hablando solo de crímenes o corrupción política, sino de un espíritu de rebelión que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una energía oscura que intenta corroer los fundamentos de la verdad, de la familia y de la propia identidad humana, preparando el terreno para algo o alguien que aún está por venir. Y es precisamente aquí donde necesitamos entender que el escenario mundial no está avanzando hacia el caos por azar, sino que está siendo sutilmente manipulado por esta iniquidad que, aunque operante, aún no ha alcanzado su plenitud de manifestación pública y totalitaria. Pero ahí sucede lo inesperado, pues incluso con toda esta articulación maligna, percibimos que el mal no puede avanzar con la velocidad que desearía, encontrando una resistencia que muchas veces no podemos explicar con la lógica humana, lo que nos lleva a investigar la profundidad de este misterio que Pablo llamó misterio de la injusticia o misterio de la iniquidad. Esta operación silenciosa es como una corriente subterránea que intenta socavar las bases de la sociedad, introduciendo conceptos que relativizan la verdad absoluta de Dios, transformando el pecado en algo culturalmente aceptable y hasta celebrado. En un intento de insensibilizar la conciencia colectiva para que cuando la personificación de este mal finalmente surja, no sea rechazada, sino aclamada como un liberador o un genio de la nueva era. Lo que vemos hoy es un ensayo, una preparación de escenario donde las luces están siendo ajustadas y el escenario está siendo montado. Y esta fuerza maligna actúa en las ideologías, en las leyes que invierten valores naturales y en la frialdad del amor de muchos, cumpliendo lo que fue dicho en Mateo capítulo 24, versículo 12, sobre el aumento de la iniquidad, enfriando el amor. Pero aún así, hay un límite impuesto, una frontera que esta oscuridad no puede cruzar en este momento exacto, lo que genera una tensión espiritual constante en el aire que respiramos.
Esta operación en las sombras es peligrosa, precisamente porque es discreta y gradual, actuando como un veneno de acción lenta, que no mata a la víctima inmediatamente, sino que la debilita día tras día, hasta que ya no tenga fuerzas para resistir el golpe final. Y es fundamental comprender que Satanás no tiene prisa, pues tiene un plan bien arquitectado que viene siendo ejecutado desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Sabe que no puede simplemente presentar al anticristo en un mundo que aún retiene vestigios del temor a Dios o que aún posee instituciones fuertes que protegen la libertad y la vida, por lo que trabaja en la desconstrucción, en lo que podemos llamar deshacer la mentalidad que valora lo sagrado, creando una generación que está mezclada con todo y que, al no tener raíces profundas, será llevada por cualquier viento de doctrina y aceptará la mentira como si fuera verdad. Estamos viviendo días en que el discernimiento espiritual es nuestra mayor arma, pues el misterio de la iniquidad no se presenta con cuernos y apariencia monstruosa, sino que muchas veces viene disfrazado de progreso, de falsa tolerancia y de soluciones humanitarias que excluyen al creador de la ecuación. Y mientras esta fuerza empuja la puerta para entrar, del otro lado hay una barrera sobrenatural que la mantiene cerrada, creando un impasse cósmico que está a punto de resolverse de una forma que la humanidad jamás ha presenciado. Ante este escenario de presión creciente, surge la pregunta inevitable que ha desafiado a teólogos y estudiosos durante 2000 años. ¿Quién o qué tiene poder suficiente para contener la furia total de Satanás e impedir que el hombre del pecado se revele antes del tiempo determinado? La respuesta reside en el mismo pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde se dice que hay aquel que lo detiene, una figura o fuerza con autoridad suprema capaz de poner un freno a la agenda del infierno. Y al analizar las Escrituras, entendemos que ningún ángel, gobierno humano o sistema político tendría la capacidad intrínseca de detener el avance del mal absoluto, pues el mundo entero yace en el maligno, conforme nos enseña 1 Juan, capítulo 5, versículo 19. La conclusión más robusta y teológicamente coherente es que solo Dios tiene poder sobre el diablo, y específicamente, esta función de restricción es ejercida por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que actúa en la tierra con una omnipotencia silenciosa, actuando como una represa gigantesca que sostiene las aguas turbulentas de la iniquidad, impidiendo que inunden el mundo con una destrucción prematura y total. Solo que había un problema oculto en esta comprensión para muchos, que es la dificultad de entender cómo el Espíritu Santo puede salir si Él es omnipresente, es decir, si Él está en todas partes al mismo tiempo. Pero necesitamos deshacer esta confusión entendiendo que la Biblia habla de un cambio de oficio, un cambio en la forma en que Él actúa y no de su ausencia absoluta. Así como en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre personas específicas para tareas específicas. En la era de la gracia, habita en la Iglesia y actúa como el agente que convence al mundo del pecado, de la justicia y del juicio, conforme Jesús explicó en Juan capítulo 16, versículo 8. Ejerciendo una influencia santificadora que preserva a la sociedad de la descomposición total. El Espíritu Santo es el freno de mano tirado en la bajada de la historia humana, y es su presencia poderosa la que impide que los gobiernos se conviertan en totalmente bestiales, que la anarquía domine las calles completamente y que el anticristo asuma su silla de autoridad global, pues donde hay la luz del Espíritu, las tinieblas no pueden prevalecer totalmente, y el diablo, por más furioso que esté, se ve obligado a respetar este límite divino impuesto por la soberanía del Altísimo.
Imagina por un momento la magnitud de este poder que día y noche, en todos los continentes, frena los impulsos más oscuros de la humanidad caída y bloquea las estrategias demoníacas de centralización de poder, frustrando planes de dominación mundial que surgieron a lo largo de la historia a través de tiranos e imperios que intentaron, sin éxito, ocupar el lugar que será del anticristo. Este detenedor es la única razón por la cual aún existe libertad para predicar el Evangelio, por la cual aún vemos actos de bondad y por la cual la estructura de la civilización aún no ha colapsado completamente bajo el peso del egoísmo y de la maldad humana. Y Él hace esto no porque el mundo lo merezca, sino para garantizar que el número total de los salvados sea completado antes de que el fin venga. La presencia del Espíritu Santo en la tierra es la garantía de que el cronograma de Dios se está siguiendo al pie de la letra, y no el cronograma de Satanás, probando que, incluso en un mundo que parece estar fuera de control, Dios sigue en el trono, sosteniendo las riendas de la historia y determinando hasta dónde puede llegar el mal. Pero esta protección tiene un propósito y un plazo de validez, lo que nos lleva a reflexionar sobre el vehículo que el Espíritu Santo usa para ejercer esta influencia en la tierra hoy. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más sombría si no entendemos nuestro papel, porque el Espíritu Santo, aunque es Dios y omnipotente, eligió habitar en cuerpos humanos, transformando a los creyentes en lo que la Biblia llama templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, lo que significa que la iglesia no es solo una institución religiosa o un club social, sino el cuerpo vivo de Cristo en la tierra, el instrumento a través del cual el detentor ejerce su resistencia contra el mal. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, al declarar que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y esa metáfora no es poética, es funcional y química, porque la sal en la antigüedad servía principalmente para conservar la carne y evitar que se pudriera, lo que nos muestra que la presencia de la Iglesia en el mundo tiene la función vital de retardar la corrupción moral y espiritual de la sociedad. Mientras la verdadera Iglesia esté aquí, predicando la verdad, orando, ayunando y viviendo en santidad, actúa como un antiséptico divino que quema las heridas del pecado, pero impide que la gangrena de la iniquidad se apodere de todo el cuerpo de la humanidad, sirviendo de barrera contra la instauración completa del reino de las tinieblas. Nuestra presencia molesta al mundo precisamente porque la luz expone lo que está escondido en las tinieblas. Y es por eso que vemos una hostilidad creciente contra los valores cristianos, porque el espíritu del anticristo, que ya opera en el mundo según 1 de Juan capítulo 4, versículo 3, reconoce en la iglesia a su principal oponente, el obstáculo visible que necesita ser removido para que su engaño pueda florecer sin oposición. Cada oración hecha por un justo, cada culto celebrado en verdad, cada acto de amor cristiano y cada defensa de la verdad bíblica es un golpe directo en las tinieblas, una forma de resistencia que mantiene la puerta cerrada para el hombre del pecado, y es por eso que la batalla espiritual es tan intensa, porque no estamos luchando solo por mejoras sociales, sino que estamos comprometidos en una guerra cósmica para contener el avance del infierno en la tierra. La Iglesia es la embajada del reino de Dios en territorio enemigo, y mientras el embajador esté presente, la guerra total no puede ser declarada, garantizando así un período de gracia donde las puertas de la salvación continúan abiertas para quien quiera entrar. Sin embargo, esta realidad nos trae una responsabilidad inmensa y urgente, porque si somos la sal, no podemos perder el sabor, y si somos la luz, no podemos escondernos debajo del alqueire.
lo que exige de nosotros una postura de vigilancia constante para no ser contaminados por el sistema que deberíamos estar influyendo. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La eficacia de la Iglesia en detener el mal está directamente ligada a su comunión con el Espíritu Santo. Y cuando los cristianos comienzan a negociar sus valores y a parecerse al mundo, la barrera se debilita. Aunque la promesa de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18, garantiza que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada en él. El mundo no lo sabe, pero su estabilidad relativa depende de esos millones de cristianos esparcidos por el globo que, llenos del Espíritu, claman por misericordia y justicia. Y es la existencia de este cuerpo místico lo que mantiene el reloj del Apocalipsis paralizado en los segundos finales, esperando el momento exacto en que el Padre dará la orden que cambiará todo en un abrir y cerrar de ojos, removiendo la resistencia y liberando el curso para los eventos finales. Muchas veces, en nuestra ansia humana, miramos el reloj de la historia y nos preguntamos por qué la justicia divina parece tardar, pero necesitamos comprender que el tiempo de Dios no funciona con los manecillos y calendarios que nosotros inventamos, porque Él habita en la eternidad y gobierna sobre el tiempo, estableciendo lo que las Escrituras llaman plenitud de los tiempos. El apóstol Pedro nos da una clave maestra para entender esta aparente demora en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, donde afirma categóricamente que el Señor no tarda su promesa, aunque algunos la tengan por tardía, sino que es longánimo para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a arrepentirse, lo que nos revela que el motivo principal para que el anticristo todavía no haya surgido no es la falta de poder de Dios para cerrar la historia, sino la superabundancia de su misericordia que extiende el plazo de la gracia para alcanzar hasta el último alma que debe ser salvada. Existe un número específico conocido solo por el Padre que necesita completarse para componer la plenitud de los gentiles, mencionada en Romanos capítulo 11, versículo 25, y mientras ese último individuo no entregue su vida a Cristo, el reloj del fin permanece pausado en un compás de espera divina, deteniendo la catástrofe global por amor a los elegidos que aún no han nacido o no se han convertido. Pero Dios aún no ha dicho la última palabra sobre cómo debe aprovecharse este tiempo, porque el retraso en el juicio no significa indiferencia al pecado, sino una oportunidad estratégica que se le da a la humanidad para elegir su lado antes de que la puerta del arca se cierre definitivamente. Toda la historia bíblica nos muestra que Dios siempre avisa antes de juzgar, como lo hizo en los días de Noé durante 120 años de predicación mientras se construía el arca. Y hoy vivimos un período similar, donde las señales están gritando a nuestro alrededor: guerras, rumores de guerras, pestes y terremotos, no como el fin en sí, sino como los dolores de parto descritos en Mateo, capítulo 24, versículo 8, que sirven de alerta para despertar a una generación adormecida. El control absoluto del tiempo está en manos de aquel que dijo:
sea la luz. Y Él determinó que la iniquidad tiene una medida exacta para desbordarse, así como sucedió con los amorreos en Génesis capítulo 15, versículo 16, significando que el mal no puede manifestarse plenamente hasta que Dios, en su soberana sabiduría, decida que el cáliz de la ira está lleno y que el tiempo de la paciencia se ha agotado. Esta gestión divina del tiempo es, en realidad, un acto de protección, porque si el anticristo apareciera hoy, con la Iglesia aún aquí y el Espíritu Santo actuando como restricto, habría un colapso lógico en el plan profético, ya que el propósito de la gran tribulación es tratar con Israel y juzgar a las naciones incrédulas, un escenario que exige la retirada previa de la embajada celestial. Por lo tanto, cada día que amanece sin el surgimiento de ese líder mundial no es una señal de que la profecía ha fallado, sino una prueba viva de que la gracia aún está disponible, de que la invitación para las bodas del Cordero sigue vigente y de que el Creador está reteniendo los vientos de la destrucción para permitir que tú, tu familia y tus amigos tengan la oportunidad de escapar de la ira venidera. El tiempo, en este sentido, es el recurso más precioso que tenemos y la forma en que lo utilizamos define nuestro destino eterno, porque cuando el Padre dé la orden final, no habrá más segundos extras ni prórrogas y el escenario cambiará instantáneamente, lo que nos hace mirar al presente no con miedo, sino con un sentido de urgencia y gratitud por cada momento que aún se nos concede bajo la protección del Altísimo. Mientras el cielo sostiene el tiempo, la tierra parece correr desenfrenada hacia el abismo, creando el ambiente cultural, moral y espiritual perfecto para que el anticristo sea recibido no como un monstruo, sino como la solución esperada para un mundo en crisis. El apóstol Pablo profetizó este estado de cosas en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12, explicando que la venida de este inicuo es según la eficacia de Satanás, y que él prevalecerá sobre aquellos que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para salvarse, y por eso Dios les enviará la operación del error, para que crean en la mentira. Esto nos muestra que el terreno para el surgimiento de la bestia está siendo abonado por el rechazo sistemático de la verdad absoluta, donde la sociedad moderna no solo tolera el pecado, sino que lo institucionaliza, invierte los valores naturales y persigue a quienes se atreven a decir que hay bien y mal, creando una mentalidad colectiva que está, como decimos hoy, mezclada con todo, sin fronteras morales claras, lista para aceptar cualquier líder que prometa paz, seguridad y libertad irrestricta para satisfacer los deseos de la carne. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más oscura, porque no se trata solo de personas comportándose mal, sino de una ceguera espiritual judicial, donde la insistencia en rechazar la luz de Dios hace que la propia capacidad de discernir la verdad sea retirada, dejando a la humanidad vulnerable a la mayor fraude de la historia. Estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de 2 a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, donde se dice que vendría un tiempo en que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que se rodearían de maestros según sus propias codicias, desviando los oídos de la verdad y volviéndose a las fábulas, lo que explica perfectamente el surgimiento de ideologías que niegan la biología, que reescriben la historia y que transforman villanos en héroes. Esta preparación del camino implica el desmantelamiento de las estructuras que tradicionalmente ofrecían seguridad e identidad, como la familia tradicional y la fe cristiana, dejando al individuo vacío, solitario y desesperado por pertenencia, convirtiéndolo en la presa ideal para un líder carismático que vendrá con un discurso unificador,
prometiendo llenar ese vacío con un nuevo orden mundial basado en el humanismo y en la adoración del propio hombre. El escenario que estamos presenciando es la construcción del palco para el gran final, donde la tecnología de vigilancia global, la economía digital centralizada y la unificación de las religiones en torno a temas comunes y no de la verdad divina, son las herramientas que faltaban para que un gobierno totalitario pudiera ser ejercido sobre toda la tierra, según fue previsto en Apocalipsis capítulo 13. La sociedad está siendo entrenada para obedecer, para aceptar la censura en nombre de la seguridad y para adorar la ciencia y el Estado como dioses supremos, creando una cultura de conformidad donde la disidencia es castigada y la verdad es lo que la mayoría decide que es, y no lo que Dios ha establecido. Cuando el anticristo finalmente suba al escenario, no necesitará imponer su agenda a la fuerza al principio, ya que el mundo ya habrá sido adoctrinado para desear exactamente lo que él ofrece. Y esta predisposición al error es la señal más alarmante de que la barrera está a punto de ser removida, porque la humanidad ya ha elegido su rey, y trágicamente no es Jesucristo. Llegará un momento en un abrir y cerrar de ojos en que la función de restricción del Espíritu Santo será suspendida y la Iglesia, que actúa como el cuerpo de resistencia en la tierra, será violentamente arrancada de este mundo en un evento sobrenatural, dejando atrás un vacío de poder, moralidad y espiritualidad que jamás se ha visto desde la fundación del mundo. Jesús describió este período venidero en Mateo capítulo 24, versículo 21, como una gran tribulación, tal como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá, indicando que la retirada de la influencia benévola de Dios liberará los instintos más primitivos y demoníacos de la humanidad y de las potestades del aire. Imagina un mundo donde no hay más oraciones intercesoras sosteniendo la mano de Dios, donde la conciencia moral ha sido cauterizada y donde no existe más la sal para impedir la putrefacción social. Será un escenario de anarquía absoluta, donde el mal no tendrá más frenos y la crueldad se convertirá en la moneda corriente en las relaciones humanas, pues la luz que incomodaba las tinieblas habrá partido, dejando al planeta sumido en la oscuridad que tanto deseó. El impacto inmediato de esta remoción será el colapso de las estructuras sociales y la instalación del miedo generalizado, creando la demanda desesperada por un Salvador lo suficientemente fuerte para restaurar el orden. Y será en ese vacío de liderazgo y esperanza que el Hijo del Pecado se revelará, no como un tirano a primera vista, sino como un pacificador genial, aprovechándose del caos para ofrecer soluciones rápidas y milagrosas. Sin la presencia del Espíritu Santo habitando en los creyentes para convencer al mundo del pecado, la mentira reinará soberana, y los engaños de Satanás, que hoy aún encuentran resistencia en la predicación del Evangelio, serán aceptados como verdades absolutas, cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 6 sobre la apertura de los sellos que traen falsa paz, guerra, hambre y muerte. La protección angelical que hoy guarda naciones e individuos será retirada, dejando a la humanidad expuesta a la furia de un diablo que sabe que tiene poco tiempo, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, resultando en una explosión de ocultismo, violencia y persecución contra cualquiera que se atreva a cuestionar el nuevo sistema establecido. Este momento marcará la transición más terrible de la historia humana, donde la puerta de la gracia, que ha estado escancarada por 2000 años, se cerrará para la dispensación de la Iglesia, y aquellos que se quedan atrás tendrán que enfrentar la realidad desnuda y cruda de un mundo gobernado directamente por el infierno, sin la mediación del Espíritu Consolador de la forma que conocemos hoy.
La ausencia de la Iglesia será sentida no solo por la desaparición de millones de personas, sino por la súbita frialdad que tomará cuenta de la tierra, pues el amor, la compasión y la bondad, que son frutos del Espíritu, se convertirán en reliquias raras en una sociedad orientada a la supervivencia a cualquier costo y a la adoración de la bestia. Todo lo que impide el caos hoy, las leyes, la moral, la familia, la decencia, comenzará a desmoronarse rápidamente como un edificio cuyas columnas de soporte han sido dinamitadas, probando dolorosamente al hombre que la civilización nunca fue un logro humano, sino un regalo de la gracia común de Dios, que, una vez retirada, revela la verdadera naturaleza bestial de una humanidad alejada de su Creador. Con la barrera removida y el escenario libre, lo que sigue es el cumplimiento literal de la profecía de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, donde la Biblia afirma que entonces será revelado el inicuo, ese ser que personifica toda la maldad y rebelión acumulada a lo largo de los milenios. Él surgirá inicialmente como un diplomático brillante, resolviendo conflictos imposibles y trayendo una falsa sensación de seguridad que engañará hasta a los más escépticos, pero esa máscara caerá a la mitad del período de la tribulación, cuando Él entrará en el templo reconstruido en Jerusalén para exigir adoración, declarándose Dios, en un acto de blasfemia suprema conocido como la abominación de la desolación, citada por Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15. El mundo, embriagado por el engaño y desesperado por liderazgo, se inclinará ante Él, y el sistema de la marca de la bestia será implementado para controlar quién puede comprar o vender, creando una tiranía absoluta donde la fidelidad al sistema vale más que la propia vida humana. Y parecerá, por un breve momento, que las tinieblas han vencido definitivamente, que el plan de redención ha fallado y que el mal ha establecido su trono eterno en la tierra, consolidando el reino que Satanás siempre ha codiciado desde que dijo, «Subiré a los cielos», en Isaías capítulo 14. Pero Dios aún no ha dicho la última palabra, y la arrogancia del anticristo será justamente la causa de su ruina repentina, pues el texto sagrado nos garantiza que el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá por la manifestación de su venida. No habrá una lucha prolongada, ni una batalla equilibrada como en las películas de Hollywood, donde el bien y el mal tienen fuerzas iguales. La simple y gloriosa presencia de Cristo, regresando a los cielos, rasgará la oscuridad y desintegrará el poder de la bestia, probando que toda la fuerza del infierno no es rival para un solo suspiro del Rey de Reyes. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 21, vemos la descripción majestuosa de ese momento donde el cielo se abre y aparece un caballo blanco, y su jinete se llama Fiel y Verdadero, que viene para juzgar y pelear con justicia, seguido por los ejércitos celestiales, y es en ese instante que el gobierno mundial del anticristo, que parecía indestructible, se desmorona como un castillo de naipes ante el huracán de la justicia divina. Las naciones que se aliaron a él para guerrear contra el Cordero en el valle de Armagedón descubrirán tarde o temprano que estaban luchando contra el propio Creador del universo, y la derrota será total, humillante y definitiva, arrojando a la bestia y al falso profeta vivos al lago de fuego y azufre. El desenlace de esta historia cósmica nos coloca ante una elección urgente e intransferible hoy. Mientras el detentor aún está operando y la puerta de la gracia permanece abierta. Saber que el mal tiene un tiempo limitado y un fin decretado no debe causarnos pánico, sino impulsarnos a alinear nuestras vidas con el vencedor antes de que el combate comience. Pues no habrá neutralidad en el día final.
O estaremos regresando con Cristo en gloria, o estaremos en el blanco de su juicio aquí en la tierra. La profecía bíblica no fue dada para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para transformar nuestra conducta en el presente, advirtiéndonos que el escenario está listo. Los actores se están posicionando y el Espíritu Santo está a punto de concluir su misión de retención, lo que significa que el tiempo de buscar a Dios no es mañana ni la próxima semana, sino ahora, mientras la invitación aún resuena. Mirar al mundo y ver los signos cumplirse debe generar en nosotros un temor reverente y una pasión por rescatar a aquellos que aún están ciegos, pues en cualquier momento el sonido de la trompeta puede romper los cielos, y la única seguridad real que tendremos será estar ocultos en Cristo, listos para ver el triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas y participar en el reino que jamás tendrá fin. Ante tiempos que exigen tanto discernimiento, no podemos caminar solos. Este canal es un punto de reunión para quienes toman en serio las Escrituras y no aceptan ser confundidos por el espíritu de la época. Te invito a unirte a esta vigilia. Inscríbete ahora para fortalecer nuestra voz y comparte este mensaje con quienes necesitan despertar. Y me gustaría mucho leer tu opinión aquí abajo. Con tu experiencia de vida, ¿sientes que esta presión espiritual ha aumentado en los últimos años? Hablemos sobre esto.